Cuando Dieppe y James vendieron la casa, ayudaron al señor Howan a librarse de problemas legales. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por la persona que te dio la vida? ¿Venderías la casa donde creciste, el lugar donde nacieron tus recuerdos más felices, con la esperanza de salvar a alguien que amas? Son preguntas que parecen lejanas hasta que el destino llama a nuestra puerta sin avisar. En ese instante comprendemos que el verdadero valor de una familia no se encuentra en las paredes que la protegen, sino en los corazones que permanecen unidos incluso cuando todo parece perdido. Aquella mañana comenzó con un silencio inquietante. La pequeña casa de madera, construida con años de esfuerzo y sacrificio, ya no estaba llena de risas. En cada rincón se respiraba preocupación. James permanecía sentado frente a una mesa cubierta de documentos, recibos y papeles legales. Desde que el señor Howan había sido llevado por las autoridades para responder a las acusaciones de fraude y apropiación indebida, la tranquilidad había desaparecido de sus vidas. Cada día que pasaba, aumentaban las deudas, las llamadas de los acreedores y la incertidumbre. Aunque muchas personas aseguraban que Howan era un hombre honesto, las denuncias presentadas en su contra parecían complicar cada vez más su situación. James sabía que demostrar la verdad no sería fácil y, sobre todo, comprendía que el tiempo jugaba en su contra. Dieppe observaba en silencio el rostro cansado de su esposo. Hacía días que apenas dormía, pasaba las noches buscando una solución imposible mientras intentaba ocultar sus lágrimas delante de su pequeña hija. Sin embargo, los niños siempre perciben el dolor de quienes aman. La pequeña Nee abrazaba a su padre cada noche sin comprender del todo lo que ocurría, pero sintiendo que algo muy importante estaba cambiando dentro de su hogar. Cuando James volvió a revisar las cuentas, descubrió que ya no quedaban recursos suficientes para resolver el problema. Habían vendido casi todo lo que poseían después de la quiebra de la empresa. Solo quedaba una cosa: la casa. Aquella idea atravesó su corazón como un cuchillo. No era solo una vivienda, era el lugar donde su padre le había enseñado a trabajar con honestidad, donde había aprendido que la riqueza más grande era la dignidad. Venderla significaba renunciar al último refugio de la familia, al único bien que aún conservaban después de tantos años de esfuerzo. James levantó lentamente la mirada hacia Dieppe. No hizo falta decir una sola palabra. Ella comprendió inmediatamente lo que él estaba pensando. Y aunque sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, también supo que había momentos en los que el amor exigía los sacrificios más difíciles. Ninguno de los dos imaginaba que aquella decisión cambiaría para siempre el destino del señor Howan y también el de toda la familia. ¿Quién puede asegurar que un sacrificio hecho por amor nunca dará frutos? A veces creemos que perder algo significa el final de nuestra historia, cuando en realidad puede ser el comienzo de un camino completamente diferente. La vida tiene la extraña costumbre de poner a prueba nuestro corazón antes de concedernos una nueva esperanza. Después de una larga noche sin dormir, James tomó la decisión más difícil de toda su vida. Al amanecer reunió a Dieppe y a la pequeña Nee en la sala de la casa. El silencio era tan profundo que podía escucharse el canto lejano de los pájaros entre las montañas. Durante varios segundos nadie habló. James sostenía entre las manos los documentos de la propiedad mientras respiraba con dificultad. «Voy a vender la casa», dijo finalmente con la voz quebrada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Dieppe cerró lentamente los ojos. Aunque aquella posibilidad había pasado por su mente la noche anterior, escucharla en voz alta seguía siendo doloroso. Miró cada rincón de la vivienda. La cocina donde habían compartido tantas comidas, la ventana desde la que contemplaban el amanecer y el pequeño jardín donde Nee había dado sus primeros pasos. Todo aquello estaba a punto de convertirse en un recuerdo. La pequeña Nee, sin comprender del todo la situación, tomó la mano de su padre y preguntó con inocencia: «Si vendemos la casa, ¿el abuelo podrá volver con nosotros?». James sintió un nudo en la garganta. Se agachó para abrazarla con fuerza y respondió mientras contenía las lágrimas: «Eso es lo que papá desea con todo su corazón». Lejos de quejarse, la niña sonrió con una madurez que sorprendió a los adultos. «Entonces, no importa dónde vivamos».
Mientras el abuelo vuelva a casa, yo seré feliz. Aquellas palabras conmovieron profundamente a Dieppe. Comprendió que su hija había entendido una verdad que muchas personas tardan toda la vida en descubrir. Un hogar no depende de un techo, sino del amor que une a quienes viven bajo él. Ese mismo día comenzaron los preparativos para vender la propiedad. James llamó al comprador que semanas atrás había mostrado interés por el terreno y la casa. El hombre aceptó reunirse de inmediato para cerrar el trato. Mientras esperaban su llegada, varios vecinos se acercaron al enterarse de la noticia. Muchos intentaron convencerlos de que buscaran otra solución. Una casa se construye con años de esfuerzo, les dijo una anciana con tristeza. Piénsenlo una vez más. James agradeció cada consejo, pero su decisión ya estaba tomada. Si puedo devolverle la libertad a mi padre, ninguna pared vale más que su vida y su dignidad. Horas después, el comprador recorrió nuevamente la propiedad, observó el terreno, revisó la casa y confirmó la oferta. No era el precio que realmente merecía aquella vivienda, pero James sabía que el tiempo era un enemigo implacable. Cada día de espera significaba más incertidumbre para el señor Howan. Cuando firmó los documentos de compraventa, sintió que una parte de su pasado quedaba atrás para siempre. Sin embargo, mientras entregaba las llaves de la casa, una extraña paz comenzó a nacer dentro de él. Tal vez acababa de perder el lugar donde había construido tantos recuerdos, pero también acababa de ganar algo mucho más importante: la esperanza de volver a abrazar a su padre como un hombre libre. ¿Alguna vez has sentido que lo has perdido todo y, aún así, has decidido seguir adelante? La vida tiene una manera curiosa de recompensar a quienes no se rinden. No siempre lo hace con riquezas ni con respuestas inmediatas, sino con la tranquilidad de saber que actuamos con el corazón. Porque hay victorias que no se compran con dinero, sino con el valor de sacrificar aquello que más amamos. Tras la venta de la casa, James recibió el dinero en su cuenta aquella misma tarde. No esperó ni un solo día. Junto con Dieppe y el abogado Ha, acudió inmediatamente a reunirse con las personas que habían presentado las denuncias contra el señor Howan. El ambiente estaba cargado de tensión. Sobre la mesa descansaban los documentos legales, los contratos de préstamo y los comprobantes de pago que durante meses habían sido motivo de discusiones y desconfianza. James respiró profundamente antes de hablar. No estoy aquí para discutir quién tuvo la razón o quién cometió errores. Solo quiero que este problema termine y que mi padre pueda volver a casa. Con manos temblorosas, entregó el dinero necesario para cubrir la deuda pendiente. Aquel monto representaba el esfuerzo de toda una vida, el precio de la casa donde había crecido y el sacrificio de su familia. Mientras los acreedores contaban el dinero, James evitó mirar a Dieppe. Sabía que, detrás de aquella serenidad, ella también estaba intentando contener el dolor. Después de revisar toda la documentación, los denunciantes aceptaron firmar el acuerdo de desistimiento. Reconocieron que, una vez recuperado el dinero prestado, ya no tenían intención de continuar con el proceso judicial. El abogado reunió cuidadosamente cada documento y explicó que serían entregados de inmediato a las autoridades para solicitar la revisión del caso. Cuando salieron del edificio, ninguno de los dos habló durante varios minutos. El viento soplaba con fuerza, como si quisiera llevarse consigo el peso que habían cargado durante tanto tiempo. Dieppe tomó la mano de James y sonrió con dulzura. Perdimos una casa, pero no perdimos nuestra familia. Aquellas palabras devolvieron un poco de calma al corazón de James. Esa misma noche recibieron una llamada del oficial encargado de la investigación. Después de confirmar que las denuncias habían sido retiradas y que las obligaciones económicas habían sido cumplidas, les informó que el señor Howan sería puesto en libertad al día siguiente, una vez concluidos los procedimientos administrativos. James permaneció inmóvil. Durante unos segundos fue incapaz de responder. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. La pequeña Nee, al verlo llorar, corrió a abrazarlo. «Papá, ¿el abuelo vuelve a casa?» James la levantó entre sus brazos y con una sonrisa que hacía mucho tiempo no aparecía en su rostro, respondió: «Sí, hija. Mañana podremos abrazarlo otra vez». Aquella noche,
La familia cenó en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no estaba lleno de miedo, sino de esperanza. Aunque al día siguiente despertarían sin una casa propia y con un futuro lleno de incertidumbre, comprendieron que todavía conservaban lo más importante, el amor que los mantenía unidos y la posibilidad de empezar de nuevo. Sin embargo, ninguno imaginaba que el regreso del señor Joan traería consigo una revelación capaz de cambiar el destino de toda la familia para siempre. ¿Qué es realmente un hogar? ¿Son las paredes que nos protegen de la lluvia o las personas que permanecen a nuestro lado cuando el mundo parece derrumbarse? La vida suele responder esa pregunta en los momentos más difíciles. Solo cuando perdemos lo material descubrimos aquello que jamás podrá comprarse: el amor sincero, la unidad familiar y la esperanza de comenzar otra vez. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, James, Dieppe y la pequeña Nee se dirigieron a la oficina donde el señor Juan concluiría los últimos trámites legales. Ninguno de los tres había dormido bien. No por miedo, sino por la emoción de volver a reunirse con el hombre que había sido el pilar de la familia durante tantos años. Cuando la puerta finalmente se abrió, Juan apareció acompañado por un funcionario. Se veía más delgado y cansado, pero sus ojos conservaban la misma bondad de siempre. Durante unos segundos nadie fue capaz de hablar. La pequeña ni fue la primera en correr hacia él. Abuelo, Oan la abrazó con todas sus fuerzas, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Después levantó la mirada y encontró a James frente a él. Sin decir una sola palabra, padre e hijo se fundieron en un abrazo que parecía contener todo el sufrimiento vivido durante aquellas semanas. Era un abrazo de perdón, de gratitud y de amor. Un abrazo que ningún obstáculo había conseguido destruir. Mientras regresaban juntos, Joan descubrió toda la verdad. James y Dieppe le contaron que habían vendido la casa para pagar la deuda pendiente y conseguir que los denunciantes retiraran las acusaciones. Al escuchar aquellas palabras, Joan se detuvo en medio del camino. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Vendieron la casa? ¿Por mí?, preguntó con la voz quebrada. James sonrió con serenidad. Una casa puede construirse otra vez, padre, pero si te hubiéramos perdido, ninguna riqueza habría podido llenar ese vacío. Owen rompió a llorar. Durante toda su vida había trabajado para ofrecer un futuro mejor a su hijo. Jamás imaginó que llegaría el día en que sería James quien sacrificara sus propios sueños para protegerlo. Al llegar a la pequeña vivienda donde vivirían temporalmente, Dieppe preparó una comida sencilla. No había lujos, ni muebles elegantes, ni una gran mesa como la que habían dejado atrás. Solo había arroz caliente, verduras recién cosechadas y el cariño de una familia que volvía a estar reunida. Mientras compartían aquella humilde cena, James observó los rostros de las personas que más amaba y comprendió algo que cambiaría para siempre su forma de ver la vida. No habían perdido su hogar. Simplemente habían cambiado de dirección. Porque un hogar no nace de los ladrillos ni de un terreno, nace cuando una familia permanece unida incluso en medio de la adversidad. Nace cuando alguien es capaz de renunciar a sus propios sueños para proteger a quienes ama. Y nace, sobre todo, cuando el perdón, la solidaridad y la esperanza ocupan el lugar del miedo. Esa misma noche, antes de dormir, James hizo una promesa en silencio. Trabajaría con más fuerza que nunca, reconstruiría todo lo que habían perdido, y algún día volvería a regalarle a su familia una casa aún más hermosa. Pero esta vez sabía que el verdadero milagro no sería levantar nuevas paredes, sino conservar para siempre el amor que los había mantenido unidos cuando todo parecía perdido. Porque las casas pueden venderse, las riquezas pueden desaparecer y las dificultades pueden llegar sin avisar. Sin embargo, una familia que permanece unida con fe, sacrificio y amor posee una riqueza que ningún problema legal ni ninguna pérdida material podrán arrebatar jamás. La historia de James, Dieppe y el señor Joan nos deja una enseñanza que va mucho más allá del dinero, de una casa o de cualquier posesión material. Nos recuerda que el verdadero valor de una familia se demuestra precisamente cuando llegan las dificultades. Es en esos momentos cuando descubrimos quién permanece a nuestro lado y qué cosas son realmente importantes.
James y Dieppe tomaron una decisión que muy pocas personas tendrían el valor de asumir: renunciar a la casa que habían construido con años de esfuerzo para salvar al señor Joan de un problema legal. Aquella vivienda representaba sus sueños, sus recuerdos y la seguridad de su hija. Sin embargo, comprendieron que ningún bien material tiene más valor que la libertad, la dignidad y la vida de un ser querido. Esta historia también nos enseña que los sacrificios hechos con amor nunca son una pérdida definitiva. Aunque la familia tuvo que empezar de nuevo desde una casa humilde, jamás perdió la esperanza. Su riqueza más grande no estaba en las paredes que dejaron atrás, sino en el amor, la confianza y el apoyo que compartían cada día. Otro mensaje profundamente conmovedor es la importancia de la gratitud. Personas como Pao demostraron que la bondad nunca desaparece. Quien siembra generosidad y ayuda a los demás en los momentos difíciles, tarde o temprano encontrará manos dispuestas a levantarlo cuando más lo necesite. El bien que hacemos siempre regresa, aunque a veces llegue de la forma más inesperada. Finalmente, esta historia nos recuerda que los problemas son temporales, pero los valores permanecen para siempre. Una casa puede venderse, el dinero puede perderse y la vida puede cambiar de un día para otro. Sin embargo, una familia unida por el amor, el respeto y el sacrificio posee una fortaleza que ninguna dificultad puede destruir, porque al final, el verdadero hogar no es el lugar donde vivimos, sino el abrazo sincero de quienes nunca nos abandonan. Y el mayor milagro no consiste en recuperar lo que se perdió, sino en conservar un corazón capaz de amar, perdonar y seguir adelante, incluso después de las tormentas más oscuras.